Cuando se menciona a Karl Marx, a menudo pensamos en revolución o comunismo, pero ¿y si su análisis más potente no tratara sobre el futuro, sino sobre la arquitectura oculta que sostiene nuestra sociedad actual? En este análisis vamos a desentrañar esas ideas clave para entender el mundo moderno, basándonos siempre y de forma rigurosa en el trabajo académico de la profesora Romy Morales Olivares. Esa sensación, ¿verdad? La de ser una pieza más en un engranaje inmenso que no controlamos, esa desconexión. Bueno, pues ese es precisamente el enigma que Karl Marx se propuso resolver. No se conformaba con observar la superficie, su objetivo era llegar a las causas profundas. Su trabajo fue, digámoslo así, como el de un arquitecto a la inversa. Mientras otros se limitaban a describir la fachada de la sociedad, Marx se dedicó a desmontarla pieza a pieza para mostrarnos su estructura interna, el cómo y el porqué del sistema que nos rodea. Muy bien, pues entremos de lleno. Para entender el pensamiento de Marx, lo primero es visualizar su mapa de la sociedad. Y ojo, no es un mapa armónico, sino el de un edificio que, según él, se levanta sobre un conflicto fundamental. Y esta es la clave de todo. Para Marx, la cultura, la política, incluso nuestras creencias más personales, no surgen de la nada. Tienen unos cimientos muy materiales. Si queremos entender de verdad una sociedad, dice, tenemos que analizar su motor económico, cómo produce y cómo distribuye aquello que necesita para vivir. En la base de esa estructura, Marx identifica dos grandes colectivos, definidos por su relación con los medios de producción. Por un lado, la burguesía, que posee las fábricas, las tierras, el capital. Y por otro, el proletariado, que lo único que posee es su propia capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo, que vende a cambio de un salario. La tensión entre estos dos grupos es lo que, para él, define todo el sistema. ¿Y cuál es la consecuencia humana de esta estructura? El trabajo enajenado. Con esto volvemos a esa sensación de extrañeza del principio. El fruto de tu esfuerzo no te pertenece. El acto de trabajar deja de ser una forma de realización personal para convertirse en un simple medio de supervivencia. Se convierte en una actividad que se siente ajena. Vale, esta pregunta es crucial. Nos lleva directamente de la estructura social al mecanismo económico que la hace funcionar. ¿De dónde sale realmente la riqueza, el beneficio, en este sistema? La respuesta de Marx a esta pregunta revela lo que él consideraba el secreto mejor guardado del capitalismo. Y ese secreto tiene un nombre: plusvalía, la fuente oculta de la que emana la riqueza. A ver, fijémonos en este esquema porque lo explica de maravilla. Imaginemos una jornada de 8 horas. El trabajador en las primeras 4 ya ha generado el valor equivalente a su salario de todo el día. Pero claro, su contrato es de 8 horas. ¿Qué ocurre durante las otras 4? Ese es el tiempo de trabajo excedente, un tiempo en el que sigue produciendo valor, pero por el que no recibe remuneración. Ese valor extra es, precisamente, la plusvalía. Esta frase lo resume de una forma demoledora. El punto central para Marx es que el beneficio no surge por arte de magia ni por la simple eficiencia del mercado. En su raíz es el valor generado por ese tiempo de trabajo no pagado, que se extrae sistemáticamente del trabajador. Claro, aquí es donde el análisis de Marx se vuelve todavía más interesante. Si esto es así, ¿por qué no resulta evidente para todo el mundo? ¿Qué es lo que lo oculta, lo que lo enmascara y hace que lo veamos como algo normal, incluso justo? La respuesta de Marx a esta pregunta está en una de sus ideas más potentes: la ideología, un concepto absolutamente fundamental para entender cómo una estructura de explotación se mantiene en el tiempo y se autolegitima. Podríamos pensar en la ideología como el sistema operativo de la sociedad. Es el software cultural que permite que el hardware económico funcione sin fricciones. Son esas ideas dominantes sobre el mérito, la libertad individual o la competencia las que nos llevan a percibir el orden social no como algo construido y que podría ser de otra manera, sino como el orden natural de las cosas. Este esquema lo muestra a la perfección. La realidad material de la explotación y el conflicto de clases pasa, por así decirlo, por el filtro de la ideología y se transforma. El trabajo no remunerado se convierte en beneficio legítimo. El conflicto de clases se disfraza de sana competencia. En esencia, la ideología no es que mienta, es que invierte la realidad para hacerla aceptable. Bien, hasta ahora hemos analizado una especie de foto fija del sistema, pero la sociedad no es estática, está en constante cambio. Así que la gran pregunta para Marx será: ¿cuál es la fuerza que empuja la historia, la que provoca que las sociedades se transformen? Y su respuesta está en su método, el materialismo histórico. Esta es su gran herramienta para interpretar el pasado, para diagnosticar el presente y para, según él, vislumbrar las tensiones que marcarían el futuro.
A diferencia de otros filósofos que pensaban que la historia avanzaba por el progreso de las grandes ideas, Marx básicamente le da la vuelta al argumento. Para él, no son las ideas sobre la libertad las que acaban con el feudalismo, es el desarrollo de nuevos modos de producción lo que hace que las viejas estructuras e ideas se queden obsoletas y que surjan otras nuevas. La base material, de economía, determina la superestructura ideológica, y no al revés. Y este cambio, además, no es lineal ni pacífico. Ocurre a través de un proceso que Marx toma de Hegel, la dialéctica. Todo sistema social, la tesis, genera dentro de sí sus propias contradicciones, sus propias fuerzas opuestas, la antítesis. Por ejemplo, el capitalismo crea una clase trabajadora cada vez más grande. La lucha entre estas dos fuerzas acaba resolviéndose en una nueva etapa, la síntesis, que a su vez se convertirá en una nueva tesis. Para Marx, la historia avanza a través del conflicto. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el kit de herramientas que nos deja Marx? Pues, en primer lugar, una radiografía para ver la estructura de clases de la sociedad. En segundo lugar, una lupa para encontrar el motor económico oculto, la plusvalía. Y en tercer lugar, unas gafas especiales para poder ver a través del velo de la ideología. Y con esto, la pregunta final, inevitablemente, queda abierta. Estemos o no de acuerdo con sus conclusiones, quizá el gran legado de Marx sea precisamente este conjunto de herramientas críticas. ¿Cómo nos sirven hoy para analizar, por ejemplo, el trabajo en la economía de plataformas, la creciente desigualdad o las narrativas que dominan el debate público? Es importante subrayar que este análisis ha sido construido sobre la base de los materiales académicos preparados por la profesora Romy Morales Olivares, de la Universidad de Barcelona, que han aportado el rigor conceptual que una explicación como esta requiere.